Hola, somos de la Universidad Técnica de Machala, de la carrera Ingeniería Química de segundo semestre B, de la materia Biología General. Estamos integrados por Sarnaque Carballo Reina y Vivanco Castro Denise, con el tema de la bimolécula ácido nucleico con el experimento de la extracción del ADN de una fresa. Nuestro objetivo es identificar y realizar un experimento casero de la bimolécula orgánica ácido nucleico, mediante información bibliográfica para obtener el ADN de las fresas. A continuación, descripción de la biomolécula. El ácido nucleico son un tipo importante de macromoléculas que están presentes en todas las células y virus. Un tipo de ácido nucleico que está relacionado con él es el llamado ribonucleico, que es el ARN, que están presentes de diversas formas moleculares y son partícipes de la síntesis de proteínas. El término ácido nucleico es utilizado para describir unas moléculas específicas y grandes de la célula. En realidad, estas están hechas de cadenas y unidades de polímeros que se repiten. Los dos nucleicos más famosos como son los que ustedes ya conocen como el ARN y el ADN. Los ácidos nucleicos trabajan en la célula almacenando información. La célula también codifica información como la que se graba en una cinta en los ácidos nucleicos. Ahora les voy a hablar sobre su estructura. En la estructura del ácido nucleico están formados por largas cadenas de nucleótidos. Los ácidos nucleicos también son polímeros de nucleótidos. Los nucleótidos a su vez están formados por tres moléculas, como son el azúcar, el ácido fosfórico y una base nitrogenada. El azúcar es una pentosa de 5 átomos de carbono, la cual puede ser de dos tipos, como la ribosa o la desoxirribosa. Las diferencias de entre ambas es que la desoxirribosa es a falta de un átomo de oxígeno de carbono. El ácido fosfórico se encuentra normalmente ionizado con cargas negativas, por lo que es más denominado como fosfato. La base nitrogenada es una molécula muy compleja de estructura cíclica, con átomos de nitrógeno y que es capaz de captar un hidrógeno, ahí de su carácter opuesto. Hay 5 clases de bases nitrogenadas, como son la guanina, la adenina, la citosina, la timina y el uracilo. En estos organismos hay 2 clases de ácidos nucleicos, como son el ácido desoxirribonucleico, el ADN, que como su nombre lo indica, el azúcar que contiene en la desoxirribosa, el ácido ribonucleico, que es el ARN, y que este contiene ribosa. Ambos se diferencian también por la estructura de sus cadenas y las bases nitrogenadas presentes en sus nucleótidos. La fuente de los ácidos nucleicos son cultivo celular, tejidos, generalmente en las biopsias, sangre, orina, entre otras. En cuanto a su importancia, pues tenemos que los ácidos nucleicos son muy importantes y fundamentales para la vida. Y como bien lo sabemos que esto ya es impredecible en la síntesis de proteínas y en la transmisión genética de una generación a otra generación, es decir, por herencia. La comprensión de estos compuestos representó un enorme salto adelante hacia la comprensión de los fundamentos de los químicos de la vida. Por eso, la protección del ADN es fundamental para la vida del individuo y de la especie en agentes químicos tóxicos como la radiación ionizante, los metales pesados o sustancias cancerígenas, que estas pueden causar alteraciones en la molécula de los ácidos nucleicos, ocasionando enfermedades que en ciertos casos pueden llegar a ser transmisibles de generaciones. En cuanto a su función, pues el ácido nucleico a su manera respectiva y específica sirven para el almacenamiento, para la lectura y la transición del material genético contenido en la célula. Esta consecuencia intervienen en procesos de construcción, es decir, una síntesis de proteínas en el interior de la célula, la misma que siempre fabrican enzimas, hormonas y otras sustancias indispensables para el mantenimiento del cuerpo. Por otro lado, los ácidos nucleicos también participan en la replicación celular, o sea, de la generación de nuevas células en el cuerpo, y la reproducción del individuo completo, ya que las células sexuales poseen la mitad del genoma, es decir, el ADN, complejo de cada genitor. El ADN codifica en su totalidad la información genética del organismo a través de la secuencia de nucleótidos. En este sentido, podemos decir que el ADN opera como un molde de nucleótidos. En la explicación del experimento tenemos que todos los seres vivos tenemos genes, las fresas también tienen genes. Entonces los genes son unidades de almacenamiento de información genética, los segmentos de ADN que contienen información sobre cómo deben funcionar las células en el organismo. Los genes tienen elementos que indican a dónde se debe de leer su contenido
y determinar la composición de las proteínas que se pueden formar. Las fresas son ideales para hacer este experimento por dos razones. Una, que las fresas es la fruta donde mayor ADN podemos extraer y además son octoploides, es decir, tienen 8 juegos idénticos a los cromosomas. Estas circunstancias hacen que el ADN sea fácil de extraer y de ver. En cuanto a los componentes presentes de la solución de extracción, el jabón ayuda a disolver las membranas celulares y se añade sal para romper las cadenas de proteínas y se unen los ácidos nucleicos liberando las cadenas de ADN. Finalmente, se utiliza alcohol porque el ADN es insoluble, aún menos si este está frío. El ADN será la sustancia blanquecina que nosotros podemos observar en nuestra mezcla. En esta parte del video les mostraré cómo extraer el ADN de una fresa, pero primero vamos a comenzar nombrando los materiales. Vamos a necesitar 2 vasos plásticos, un palillo de madera, tubo de ensayo, alcohol fresco, 2 fresas frescas o congeladas, cloruro de sodio, medio vaso de agua y detergente líquido, papel filtro y una bolsa plástica. A continuación, el procedimiento. Paso número 1. Sacamos las hojas a las fresas. Paso número 2. Colocamos 2 fresas en la bolsa plástica resellable y cerramos. Aplastamos las fresas con las manos suavemente por alrededor de 2 minutos. Aplastamos por completo. Esto hace que las células se empiecen a abrir y se libere el ADN. Paso 3. En un vaso de plástico, prepare el líquido de extracción de ADN. Mezcle una cucharada de sal con 2 cucharadas de detergente líquido y media taza de agua. El detergente y la sal se utilizan para romper las paredes celulares, las membranas plásticas y las membranas nucleares, y así deja libre las moléculas del ADN. Paso 4. Añadimos 2 cucharadas de líquido de extracción de ADN en la bolsa que tiene las fresas. Esto abrirá las células aún más. 5. Volvamos a cerrar la bolsa y continuemos aplastando suavemente por otro minuto, evitando crear demasiadas burbujas de jabón. Pasos 6 y 7. Colocamos el papel filtro dentro del otro vaso de plástico. Abre la bolsa y vierte el líquido de las fresas en el papel filtro. Podemos enroscar el papel filtro y exprimir suavemente el resto del líquido en el vaso.
A continuación, vertimos sobre la pared interna del vaso una cantidad de alcohol para fricciones frío, que equivalga a la misma cantidad que haya de líquido de las fresas. No lo mezcle ni lo agite. Con este paso aislamos el ADN del resto del material que se encuentra en las células de la fresa. En unos pocos segundos observamos cómo se desarrolla una sustancia turbia y blanca, el ADN, en la capa superior, por encima de la capa del extracto de las fresas. Inclina el vaso y recoge el ADN con un palillo de madera. Introduciendo el ADN en un tubo de ensayo. Y así es como extraímos el ADN de las fresas. Como conclusión del presente experimento es que se ha podido demostrar la observación del ADN en la fresa sin instrumentos ópticos. Esta es posible utilizando materiales más comunes. También se pudo describir con mucha facilidad los conceptos de los ácidos nucleicos, de esta manera que se haya comprendido e interpretado de la mejor manera posible.